Hermanos israelitas, la gracia del Señor Ezequiel Jonás mora en vuestros corazones, con todos. Hoy pues, ya que nos encontramos en reposo, es necesario siempre tocar temas para consejo y para el provecho de nuestros espíritus y nuestros corazones, de cada hermano, quienes nos siguen, ¿no?, por las redes, y así aconsejarnos los unos a los otros. Hoy pues, en este año vemos que se ha dado los Juegos Olímpicos en Japón 2021, ¿no? Este año. Y en la cual pues están siendo pues, partícipes muchos jugadores que están de diferentes países y hoy se encuentran en Japón participando, pues, ya que sea en los Juegos Olímpicos, como natación, deporte, carreras, o de repente también, ¿no?, de juegos de motocicletas, de todo lo que se trae acerca de los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, estos Juegos Olímpicos tenemos que ver, hermanos, no es costumbres de las costumbres de nuestros padres, de nuestros antepasados, o costumbres de santa, sino que lo que sucede, hermanos israelitas, hoy en día pues es necesario aconsejar a todos y aconsejarnos los unos a los otros, porque algunos hermanos aún todavía somos partícipes de estas costumbres. Después de lo que éramos antes, ya dice, éramos, éramos hombres que seguíamos las costumbres mundanas, las costumbres griegas, las costumbres paganos. Y si no éramos israelitas, obviamente que participábamos y éramos partícipes de estos juegos, de estas costumbres. Por eso dice la escritura, Dios nos ha sacado de ese mundo de perversión, de ese mundo del paganismo, para que ahora vivamos ya pues en las costumbres que nos enseña nuestro Padre Ezequiel, y para seguirnos en santidad. Y así pues no aflijamos a nuestro espíritu. Por ejemplo, dice, hermanos, vamos a hablar este consejo, cómo éramos antes de que vengamos y seamos israelitas al pueblo de nuestro Padre, nuestro Señor, de nuestro Cristo, nuestro Padre Ezequiel Jonás. Dice Efesios 2:2, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, dice, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás, dice. Entonces hacíamos lo que la carne dicta. Por ejemplo, nos han enseñado pues desde niñitos, desde chiquitito, a los que ahora somos mayores o jóvenes, ¿no? Nuestros padres nos han enseñado pues el Ave María, las costumbres de fútbol, a las niñas las muñecas, a los niños los carritos, y ahora con el tiempo que va pasando a los niños les van acostumbrando a jugar en los naipes, a los adultos de repente, ¿no?, en lo que se trata pues acerca de la corrupción. Y ahorita la tecnología, por ejemplo, empezaron a salir las dotas, empezaron a salir Free Fires, y en eso se pierden, y aún siendo israelitas con barba y cabellera, y también con mujeres, somos participantes ahora de lo que están sucediendo y aconteciendo en las televisiones. La telecomunicación pues es parte para ponernos al día de las noticias que están ocurriendo y nosotros poder qué hacer, ¿no? Qué medidas tomar, pero no es para nosotros corrompirnos. Y aún, como les hablo de los Juegos Olímpicos, aún somos partícipes y están participando algunos hermanos, gozándose en la felicidad, mirando estos eventos que está sucediendo en Japón. Y para nosotros ya no incumbe. ¿Y qué cosa practicábamos antes? Dice, por ejemplo, estas costumbres que vienen, no es que haya aparecido ahora, eso viene de tiempos de los griegos. Y ahora pues se ha hecho como una ley, como de deporte mundialmente, que eso ya no impide, ¿ve? Entonces la gente que quiere ocuparse en el deporte, que viva en el deporte, dicen.
Pero eso no está bajo la ley de Dios, no nos prohíbe, ¿no? Además, otro punto que nos prohíbe es también que nuestro espíritu flaquea. Por ejemplo, veamos, desde antes ya han venido luchando para arruinar las tradiciones santas de nuestros antepasados y los profetas y apóstoles. ¿Qué dice, por ejemplo? Dice, en el libro de Macabeos, capítulo 1, versos 14, dice. Veamos lo que explica claramente. Construyeron en Jerusalén un gimnasio, tal como lo hacían los paganos. Ahí está, ¿ver? O sea, lo que dicta la carne, lo hacían los paganos primeramente. Pero esto hicieron, dice, construyeron en Jerusalén, ¿qué cosa dice? Un gimnasio. Un gimnasio construyeron en Jerusalén. Y cuando se trata de gimnasio, pues es acerca de deportes. Vamos a ver de qué de gimnasio dice. Construyeron en Jerusalén un gimnasio tal como lo hacían los paganos. O sea, los paganos practican acerca del gimnasio. ¿Ve? Entonces, eso pues ya en Jerusalén quiere decir, ahora si vamos viendo quién es la Jerusalén, el Señor, el Cristo, la Madre, es la Jerusalén según lo que dicta Gálatas 4:26. Entonces, ahorita ya pues si nuestros corazones de los israelitas está nuestro Señor el Cristo, entonces nosotros ya no deberíamos ser participantes ni de ver ni de jugar en estos costumbres paganas, porque son paganos, no son del pueblo de Israel. No es que sea ejercicio o distraimiento. Algunos lo toman, dice, por ejemplo, no lo toman por mal, sino por bueno. Entonces hay que ejercitarnos, es un deporte, es distracción, obviamente que es distracción de tal manera que al espíritu flaqueamos. Por eso el padre Ezequiel exhortaba al pueblo de Israel, decía, en vez de dirigirnos a la espiritualidad, más a la carnalidad nos estamos guiando. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo hicieron alianza para poder ver y cómo construir un gimnasio en Jerusalén? Por ejemplo, dicen claramente, Macabeos 1, versos 13. Esta sugerencia tuvo buena acogida, dice. ¿Ve? Algunas personas de nuestros pueblos fueron a ver al rey, quien los autorizó para que consiguieran las costumbres de los paganos. Ahí está, ¿ve? Entonces, las costumbres, o sea, consultaron, quiere decir, ahorita pues, por ejemplo, ¿ve? ¿Qué es lo que quiero decir? Tanto como los israelitas que están en la ciudad y que están en la montaña, aún siguen participando como en Alto Monte, en Nuevo Pebas, y aún en la ciudad, por ejemplo, hay hermanos israelitas que aún seguimos participando estos deportes. ¿Y de qué trata de este juego de gimnasio? Dice, que construyeron un gimnasio que es prohibido ante el pueblo del Señor y ante Dios. Por ejemplo, ¿qué es lo que se dice en lo que dice la traducción? Dice, la cultura física, estadios o deporte, dice. El arte de la multiplicación de estatuas que por muy hermosas que fueran, servían a un culto pagano, dice. ¿Ve? ¿Y qué cosa es lo que se hacía ahí? Dice, la cultura física de estadios, deportes, piscinas. Los deportistas se ejercitaban desnudos, lo que era un escándalo para los judíos. Esto explica que los que tenían vergüenza de aparecer como judíos se hicieran reemplazar gracias a una estratagema quirúrgica, el prepucio que les faltaba después de circuncisión, dice, se les propusían de nuevo para que hasta en la circuncisión, y algunos renegaban de estas alianzas, de estas costumbres de nuestros antepasados, y ya no querían seguir participando, y de tal manera en el gimnasio pues se trata de deporte, de natación, claramente donde dice en piscinas, por ejemplo, entonces de estadios. Entonces esto ya no incumbe a los israelitas, es algo como si vergonzoso, ¿ve? Entonces, por ejemplo, vamos a ver también lo que dice, explica claramente según de Macabeos, donde explica algo más claro, para que tal vez así tengamos vergüenza y dejemos estas costumbres que a algunos hermanos israelitas lo decimos todavía, lo tomamos por bueno a lo malo, y no está bien eso. Por ejemplo, ¿qué dice en 2 Macabeos capítulo 4? Desde antes los mismos judíos renegados que no estaban de acuerdo con estas alianzas que Dios nos enseñaba,
Entonces ellos mismos ya tramaban infiltrándose para arruinar las cosas sagradas y haciendo tratos y alianzas con los reyes de Roma, de Grecia, para que dejaran y arruinaran las cosas sagradas. Por ejemplo, dicen, había antiguamente, dicen, libro de 2 de Macabeos capítulo 4, versos, versos 9, dice. Además estaban dispuestos a comprometerse por escrito con 140 talentos más si lo autorizaban a construir por su cuenta un gimnasio y una escuela militar y a otorgar habitantes de Jerusalén el título de los ciudadanos de Antioquía. El rey consintió en todo, dice. En cuanto Jasón obtuvo el poder, comenzó a introducir entre sus conciudadanos las costumbres griegas. ¿Ve? Estos Juegos Olímpicos vienen de las costumbres griegas, según la escritura en esta Biblia todavía de los católicos, que algunos católicos dicen ser religiosos, claro, religiosos del mal, pero no del bien. En esta misma Biblia todavía habla mal realmente cómo sucedió contra los judíos que tramaban los griegos y los romanos. ¿Ve? Entonces, ¿qué explica? Dice, en cuanto a Jasón era un hombre que buscaba ser un líder pontificado por el nombramiento del rey de Antíoco. En cuanto Jasón obtuvo el poder, comenzó a introducir entre sus conciudadanos las costumbres griegas. Suprimió franquicias que por humanidad habían otorgado los reyes a los judíos. Estas habían sido conseguidas por Juan, padre de ese Eupolemo, que más tarde fue enviado a Roma como embajador para firmar un tratado de alianza y amistad con los romanos. ¿Ve? Entre Grecia y Roma, con los judíos renegados, trataban de cómo instalar también las costumbres griegas en el pueblo de Israel. Luego, ¿qué dice? Entonces, un tratado de alianza y de amistad con los romanos suprimió también las legítimas instituciones e inauguró costumbres contrarias a la ley. ¿Ve? En Jerusalén inauguraban, pues, o sea, construían esos gimnasios e inauguraban en el mismo Jerusalén algo que era contrario a la ley de Dios. Y eso, si nosotros somos ya participantes de la ley de Dios o de la constitución política de Dios, israelitas ya no podemos estar, sino también nosotros estaríamos trabajando como hipócritamente contra Dios. Ve, ¿qué dice? Sigue, ve. Disfrutó construyendo un gimnasio. Ve, claramente la escritura explica claramente. Disfrutó, dice, ese Jasón que buscaba ser un líder pontificado, pero era un hipócrita que decía, disfrutó construyendo un gimnasio al pie de la fortaleza. ¿Ve? Y trajo lo mejor de la juventud a los ejercicios del gimnasio. ¿Qué más podemos entender? La juventud se adapta, especialmente la juventud y los adolescentes se adaptan a esta moda. Por ejemplo, ahorita que existe en el mundo, por ejemplo, acerca de las músicas, de la industria musical que está ejerciéndose, como el pop latino, el reggaetón, el perreo, todas esas cosas, son realmente que a la juventud los lleva en seducción, para perdición, pero no para guiarse en las cosas de Dios. Entonces, esto pues, aprendiendo todo con las escrituras, hay que enseñar si es posible a los niños, a los hijos, a los adolescentes, a los mayores también que aún todavía son adictos a este vicio, a estas clases de juegos que antes, como siendo mundanos, han participado. Y como israelitas ya no podemos participar porque ya nos prohíbe. Y si seguimos y decimos que no es malo, buscamos pretextos para al malo acomodarlo en bien, entonces a nuestro espíritu vamos a flaquear y nosotros mismos estaríamos peleando contra Dios. Luego, ¿qué dice? De la juventud al gimnasio. Jasón se comportaba como un impío y no como un sumo sacerdote. ¿Eh? Eso está aconteciendo con los curas y ahora con los sacerdotes también, que de repente están permitiendo, serían como ser cómplices de la maldad. Entonces nosotros, a veces siendo sacerdotes misioneros en el pueblo de Israel, sus hijos y sus hijas
están participando. ¿Por qué? Porque los mismos padres no enseñan con la escritura que acá vienen estas costumbres que, que salen pues y que son adictivos a la juventud, vienen de las costumbres griegas de romanos que han luchado contra los mismos judíos, que ahora, lo que era antes y ahora mismo está sucediendo. Entonces, los mismos sacerdotes deberían estudiar para enseñar que estas costumbres de deportes, todo lo que se trata de deportes, de Juegos Olímpicos, es realmente de las costumbres griegas y que ahora se han posicionado en todo el mundo, para incluso para hacerlo pues cada año célebres, ¿no? En fiestas, ¿ve? Incluso todavía a los campeonatos. Entonces luego dice, Jasón se comportaba como un impío y no como un sumo sacerdote, con su, con su descarada corrupción, dice. Hubo una invasión de costumbres extranjeras, ¿ve? Y a vivir a la griega estuvo de moda, ¿ve? Eso está ocurriendo en estos tiempos con los mismos israelitas. Después de ser israelitas, tanto adolescentes como no se fundamentan bien los adolescentes, la juventud, después de ponerse el velo, a veces quieren quitarse el velo para luego distraerse como en la moda, como el reggaetonismo, como el perreísmo, con la juventud que ahora ha salido de muchas clases de la manera de vestirse, la ropa, de la manera de vivir, de la manera de escuchar. Por ejemplo, de esas cosas nosotros, la juventud, para esto va especialmente como para la juventud y para los mayores que aún son adictos a estas clases y son de repente, son como si, y como espectadores que están transmitiendo en las televisiones, en los celulares, en los tablets, en todo lo que se llama comunicación, aún todavía nos gusta y nos deleitamos. Eso no debería suceder con los hermanos jóvenes israelitas. Especialmente, hermanos, nosotros como israelitas debemos, si es posible, como dice, odiar estas costumbres griegas. Nosotros mismos, en nuestro corazón, no debemos permitir. Luego dice, con su descarada corrupción, hubo una invasión de costumbres griegas, de costumbres extranjeras, ¿ve? Entonces, eso es invasión, invade tanto que ya no quieren seguir las costumbres de Dios, sino las costumbres extranjeras. Y a vivir a la griega estuvo de moda. Ahí está de moda. Los sacerdotes ya no mostraban interés por el servicio del altar, despreciaban el templo y descuidaban los sacrificios. En cuanto oían el llamado para ir a lanzar el disco, corrían al estadio para tomar parte en las competencias prohibidas por las leyes. ¿Ve? Entonces, ahí está lo que está sucediendo. Desde tiempos pasados han luchado los mismos judíos renegados, han luchado contra los judíos verdaderos, o los verdaderos israelitas han luchado, y uniéndose los judíos renegados, los que no querían aceptar, entonces se unían con los romanos, con los griegos, con otras naciones que participaban en estas costumbres. Entonces han luchado y por eso mataron a los israelitas, a los profetas, a los apóstoles, porque no les gusta este clase de consejo. Entonces luego dice, se burlaban de los valores tradicionales. ¿Ve? Eso sucede ahorita con los mismos israelitas, después de ser israelitas, aún a veces a otro que están dando como israelita o como santo, se burlan en vez de animar, en vez de decir si está bien. Hay que mejor participar en las cosas, en las costumbres de nuestros padres, de nuestro padre Ezequiel, Jonás. Lo que nos enseña es corrección, justicia y santidad, no lo que estamos viviendo ahorita, la moda, ¿ve? O los Juegos Olímpicos. Entonces luego dicen, se burlaban de los valores tradicionales, pues estaban convencidos de la superioridad griega, dice, ¿ve? O sea, ellos decían que ahorita ya lo que estaba ejerciendo más en el mundo es la costumbre, y por todo el mundo esto se ha hecho una costumbre ya como ley, y tanto que ya en las constituciones políticas de todos los países se han establecido el deporte, ¿ve? Y luego dice, pues estaban convencidos de la superioridad griega. Con esto ellos mismos se preparaban tiempos difíciles, porque aquellos cuyas maneras de vivir trataban de copiar, y a los que querían asemejarse en todo, iban a convertirse en sus enemigos y en sus verdugos. El siguiente periodo mostrará que no se violan las leyes divinas sin castigo. ¿Ve? Entonces ellos dicen, las leyes divinas
no tienen castigo de inmediatamente, entonces no pasa nada, entonces tranquilamente podemos seguir participando de las costumbres mundanas, como decir, las costumbres extranjeras. Luego dicen, y aquí es lo que más a veces hasta hermanos israelitas y hermanas, jóvenes israelitas, aún siendo músicos, levitas, ¿no? En las cosas de Dios. Por ejemplo, para el fútbol mundial que se avecina cada 4 años, por ejemplo, ahora que se acerca para Qatar 2022, la gente pues se alista y se preparan, incluso apuestan todavía. Entonces, para la gente es su manera de vivir así, pero un israelita ya no puede estar en esto. Entonces, hasta de los periodos de que cada año que juegan los deportes, desde esos tiempos se viene ejecutando y practicando hasta ahora. Ahora lo han hecho ya mundialmente. Por ejemplo, dice, mira, de los juegos del deporte, de cada 4 años, juego mundial, que se realiza con la FIFA. Dice, como se celebraban en Tiro, en presencia del rey, los juegos que se efectuaban cada 4 años. ¿Ve? Entonces quiere decir cada 4 años desde aquí. Por eso ese es el deporte que es el fútbol mundial para el campeonato mundial que se realiza en Rusia, que se realizó en Rusia y ahora en Qatar 2022. Eso está escrito en la escritura que está prohibido. Y todos los que ellos en ese deporte participan, ¿qué es lo que explicó Pablo acerca en la Biblia profética? Vamos a leer, ¿qué es lo que explica Pablo? Los que participan en esos deportes, dice, según Primera de Corintios, capítulo 9, versos 24, dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Todos a la verdad corren, dice. Ese está hablando del deporte. Dice, más uno lleva el premio, quiere decir lleva la pelota para ganar el premio y la copa. Entonces, luego dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Ahí está. Entonces, Pablo también está dando un ejemplo tanto a la espiritualidad y a lo carnal que lo practican el mundo, dice. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Por ejemplo, en el deporte ellos tienen leyes de qué tienes que privarte para que tengas mejor carrera en el estadio. ¿Ve? Tienes que privarse, por ejemplo, de consumir cocaína, de consumir productos, no sé qué productos, no pueden comer cualquier cosa. Por ejemplo, acerca del ají, de los condimentos. Entonces, así mismo en el pueblo de Dios, más bien la gente debería prepararse, el pueblo de Israel debería prepararse para correr espiritualmente y privarse de tales cosas, no practicar, tales cosas no comer, tales cosas lo que indica la ley de Dios. Entonces, así como tiene la ley, la FIFA tiene sus leyes en sus normas, y que los futbolistas que quieren participar en todos los clubes, entonces se privan, igualmente en el pueblo de Dios también tienen sus leyes para privarse de correr espiritualmente. Entonces luego dicen, así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere al aire, antes hiero mi cuerpo. Entonces dice, claramente 25, y todo aquel que lucha de todo se abstiene, y ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, más nosotros incorruptible. Ahí está. Todos los que son participantes del deporte, dice por ejemplo, ¿no? De lo que se celebra cada 4 años, o todos los que juegan en el campeonato mundial, o en los deportes, así como en los torneos, esto realmente dice es para corrupción. La copa, la corona, el premio que reciben ellos es corrupción. Pero si nosotros más bien nos prepararíamos para correr espiritualmente en la carrera que el Señor nos pone, para que nosotros avancemos y alcancemos la meta, alcanzar el premio y la corona que el Señor nos va a dar, eso es incorruptible, dicen. Entonces más bien nosotros deberíamos hacerle como de copiarnos de las cosas de Dios, no de copiarnos de la moda que existe o que nos invade, y más bien nos están conquistando. En vez de conquistar a la gente del mundo para que vengan al pueblo de Dios, más bien otra vez del pueblo de Dios, las costumbres extranjeras están conquistando al pueblo de Dios, y la gente se está saliendo tras sus costumbres, tras sus ídolos,
ya que como dice la escritura, ahora esos ídolos ya no es un yeso, un yeso que veneraban como antes. Ahorita ya esos ídolos están en el corazón, según lo que dice Ezequiel 14, 2, 3, 4. Entonces, todo eso, hermanos, es necesario nosotros abandonar esas costumbres griegas, costumbres extranjeras, que ahora se han hecho pues mundialmente como un deporte que es sano, dicen algunos, es sano. O sea, ¿cómo quieren la gente a veces ahí mismo, no? Hay personas que quieren acomodar, como decir, a llamar a la luz noche, o a la noche llamar luz, y a lo malo llamar lo bueno, o a lo amargo dulce. Entonces, esto quieren acomodar, entonces ya no quieren que les consejen, no quieren, les está yéndose contra sus derechos, dicen entonces algunos dicen, la religión, por eso la religión no prefiero practicar porque todos nos prueben, no es así. Por eso, esto es para el pueblo de Israel. El que quiere ser israelita en el pueblo de Dios, guiados, gobernados con Cristo, su gobierno de Cristo es espiritualmente, pero como Dios enseña, no que Cristo es como decir, es cómplice o es administrador o ministro de pecado, dice claramente Pablo, sino que más bien Cristo ama a los pecadores para que vengan y dejen de ser pecadores. Entonces dejen las costumbres griegas para que se inserten en el pueblo de Dios, pero practicando las costumbres de Dios y lo que nos enseña Dios, no lo que nos enseña el mundo. Bueno, hermanos, este es un pequeño consejo. De tal manera, espero que de repente lo tomemos conciencia, pues, y como dice Tito 2, 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, dice, a los deseos mundanos, a las costumbres mundanas, dejemos pues y corramos a lo que el Señor nos pone esta carrera, la carrera espiritual, no en la carrera material. Y más bien, entre israelitas o entre sus amigos, entre los vecinos, hay consejo de que debemos seguir esto. Hay que ser progresistas, hay que ser exitosos. Claro, hay que ser exitosos, pero en honradez. Pero no guiándonos de estas costumbres. Para estas costumbres ya lo han puesto como un trabajo, como una ley. ¿Ve? Y eso Dios no enseña. Entonces, en vez de llevar a la humanidad o enseñarles a la humanidad una costumbre buena, una enseñanza buena, más bien a la humanidad le estamos enseñando que Cristo también es ministro de pecadores. Mis hermanos, hay cuantas cosas que hablar acerca, espero este se trata un consejo a todos los que participan en este juego olímpicos, a todos los que son televidentes, a todos los que son, por ejemplo, admiradores o espectadores. Nosotros ya no debemos ser participantes. ¿Ve? Bueno, hermanos, espero que les haya servido para consejo. Bueno, conmigo nos estaremos viendo en otro video, en el próximo video que estaremos pues publicando, ya que en cada sábado es necesario siempre aconsejarnos acerca de las cosas de Dios y para dejar renunciando las impiedades, los deseos mundanos. El Señor Ezequiel Jonás mora en vuestros corazones, hermanos y hermanas.